Vivir con estrés crónico envejece tu cerebro, y no poco. Los datos muestran que el destrozo molecular del estrés en tu corteza prefrontal es prácticamente un calco del envejecimiento, y eso explica por qué no puedes pensar con claridad. Hoy te cuento la ciencia exacta detrás de este desmán y al final te doy los aminoácidos y sus dosis para empezar a revertirlo. Bienvenidos a Neurocultivo. ¡Empezamos! Para entender este desastre tenemos que conocer a los dos protagonistas de esta movida. Una pareja de neurotransmisores que deberían ser un equipo maravilloso, pero que acaban actuando como auténticos cretinos. Por un lado tenemos al glutamato. Es ese gritón que pone las neuronas en marcha, las excita, crea la chispa necesaria para pensar, aprender y recordar. Y al otro lado está el GABA, el freno, el que pide tranquilidad, calma cuando el glutamato se viene demasiado arriba y frena la actividad excitatoria que sobra, permitiendo que el cerebro filtre el ruido para poder enfocarse. Uno enciende y otro apaga. Simple, ¿no? No tanto, porque en el centro de control, la corteza prefrontal, el equilibrio entre encender y apagar nuestras neuronas tiene que ser tremendamente preciso. La memoria de trabajo, es decir, la capacidad de mantener una idea en la cabeza mientras la estás usando, depende de que el glutamato y GABA bailen una coreografía perfecta. En cuanto uno pisa demasiado al otro, se acabó. El pensamiento claro se va por el sumidero. ¿Y qué hace que se pisen? Pues los sospechosos de siempre, el estrés crónico y el propio envejecimiento. Y no hablo del estrés psicológico como algo que está en el aire, intangible. Hay un impacto físico a nivel molecular. El estrés sostenido en el tiempo, con los años, literalmente obligan a las neuronas de la corteza prefrontal a cambiar los genes que están utilizando. Y eso altera la propia base que gestiona el glutamato y el GABA. Y aquí podemos ver la pistola humeante, la prueba del delito. Los investigadores analizaron cómo cambiaban los genes que regulan el glutamato y el GABA en dos grupos: ratas viejas contra jóvenes y ratas estresadas contra ratas relajadas. Cada punto que veis es un gen, y lo que descubrieron fue demoledor. Fijaos bien en este número, R igual a 0,705. Es la confesión estadística, una correlación que despeja toda duda. Nos dice que el patrón de daño molecular que causa el estrés crónico en la corteza prefrontal es prácticamente un calco del mismo desaguisado que causa el envejecimiento. Dicho de otra forma, vivir con estrés crónico es como acelerar el tiempo biológico de tu cerebro. ¿Y cuál es la consecuencia directa de este desaguisado a la hora de intentar pensar? Volvamos al GABA, ese freno. Si las neuronas fuesen músicos, va indicando a cada uno cuándo tiene que callar para que la melodía principal se escuche con claridad. Pero cuando el GABA falla... ¿Pero qué fanfarria es esta? ¿Podéis probar a tocar otra vez como si tuvieseis neuronas en vez de tocar lo que os sale de las pelotas? Es como si el director desapareciera de la escena y de repente cada músico, desde el primer violín hasta el del timbal, decidiera que es un buen momento para tocar un solo de AC/DC a todo volumen y a la vez se monta un pifostio enorme. Hacen lo que les da la gana. Perdemos la capacidad de filtrar. De repente todo tiene la misma prioridad. Y cuando todos son prioritarios y se meten a empujones, pues nada es prioritario. Intentar pensar con claridad en medio de ese caos es sencillamente agotador. Y de hecho, este mecanismo de filtros rotos es la base biológica de un trastorno que muchos conoceréis. Y es que una de las causas del TDAH, el trastorno de déficit de atención, es precisamente esta, un fallo en el sistema del GABA en la corteza prefrontal. También estaría la dopamina, mucho más común en este trastorno, pero vamos a enfocarnos en el GABA. Y es que el pifostio que provoca la niebla mental es el mismo que subyace en el TDAH. La diferencia es la intensidad del problema, el grado, pero lo que se rompe es lo mismo. Y sí, tener el cerebro constantemente sobreexcitado y sin frenos es la receta perfecta para la ansiedad, para sorpresa de nadie. Pero hoy nos interesa más la cognición, que está totalmente relacionada. Ahora que sabemos que esto se asienta en unas causas físicas, ¿podemos empezar a reparar este circuito físicamente sin llegar a la necesidad de tomar potentes fármacos? Pues hay dos aminoácidos que la ciencia lleva décadas estudiando, precisamente porque atacan este desequilibrio entre el glutamato y el GABA, desde dos ángulos distintos. La ciencia lleva décadas estudiando un aminoácido del té verde, del que ya he hablado en este canal, la L-teanina. Y no es nuevo, no es sexy, no tiene un marketing que flipas. Pero estudios de eso sí tiene, cientos. Y lo bueno es que todos esos estudios nos dan una cifra, una dosis que se repite una y otra vez en los ensayos clínicos que funcionan. Y son 200 miligramos. Para que te hagas una idea, una taza de té verde normalita pues tiene entre 8 y 30. Vamos, que tendrías que beberte 10 o 12 tazas de golpe para llegar a la dosis que la ciencia ha validado. Muy práctico no es, a no ser que quieras cancelar todos los planes que tengas para dedicarlo a pasarte el día orinando. Y fuera de coñas, la L-teanina no es un sedante que te haga apagar las luces. Su magia es sutil,
Cuando todos hablan voz en grito, cuando y cómo les da la gana en tu cerebro, se encarga de limpiar el ruido de fondo, la algarabía de voces estridentes en el bar, para que puedas escuchar con claridad a la persona que tienes enfrente. Y para no caer en la trampa de un estudio aislado que mole mucho, vamos a ir a por un metaanálisis de casi 3.500 artículos científicos, y en el que tras un proceso de selección durísimo, se quedaron solo con 49 ensayos clínicos aleatorizados que dieran la talla. ¿Y qué nos dice esta autopsia masiva de datos? Pues que la L-teanina produce mejoras medibles y consistentes en las áreas clave. Y no hablo de sentirse mejor. Mejora la atención, acorta el tiempo de reacción, la velocidad a la que procesas y refuerza la memoria de trabajo, ese POSIT mental donde ordenas tu flujo de trabajo para resolver problemas en tus tareas, los pilares de la función cognitiva. Aun con todo, los resultados, siendo prometedores, no son completamente concluyentes. Y esto que podría parecer malo es fantástico, porque significa que no te están vendiendo humo. La evidencia apunta claramente en una dirección, pero la variabilidad entre estudios impide gritar una cura milagrosa, algo bastante habitual en la ciencia. Esa honestidad es lo que separa a un compuesto serio de un timo. Y ahora vamos a hacer un poco de zoom para aterrizar en un estudio concreto que destila calidad, porque lo que nos interesa no es tratar una enfermedad, es optimizar cerebros sanos que están simplemente hasta arriba de estrés. Como el de casi todo el mundo, vamos. Y es aquí donde entra el estudio de Haydes y su equipo de 2019. El diseño es impecable, de manual aleatorizado, doble ciego, con placebo. Esto viene a ser que ni los que participaban ni los que investigaban sabían quién tomaba qué, para que los resultados sean sólidos como una roca. 30 adultos sanos, 200 miligramos al día durante 4 semanas. Y lo que pasó fue, pues lo que tiene que pasar cuando las cosas se hacen bien. Y es que el grupo que tomó L-teanina mejoró de forma significativa en fluidez verbal y en función ejecutiva. El grupo placebo, nada en absoluto. Y lo más interesante de este caso es que la mejora fue mucho mayor en las personas que empezaron con peores puntuaciones. Dicho de otra forma, ayuda más a quien más lo necesita. Así que no es dopaje, es un recalibrador para que cerebros saturados saquen la rueda del barro. Pero esto se pone aún mejor, porque una vez con el sonido limpio gracias a la L-teanina, ¿y si la juntamos con un acelerador puro y duro? Y aquí es donde aparece una de las sinergias más potentes que existen para el rendimiento cognitivo, de la que ya os hablé en otro vídeo. Para no detenerme mucho aquí, sin más rodeos me refiero a la cafeína, que le mete esa potencia bruta para que esto no sea un mero estado de contemplación. La L-teanina es la que controla esa potencia, esa velocidad, el control de tracción para que el coche no se te vaya a hacer puñetas. Es decir, los temblores, la concentración, y en su lugar obtener un estado de foco calmado y de alerta controlada. Toda la energía de la cafeína pero bien canalizada. Y encima, la gente que tomaba L-teanina también dormía bastante mejor. Para eso es que evitáis el café por su capacidad para dejaros en vela. Ya hemos recalibrado un poco la corteza prefrontal, pero no hemos ganado la guerra. Queda un segundo frente abierto, esa inflamación, ese daño más de tipo estructural y físico. El cortisol, el estrés, que ha frito las conexiones de nuestro circuito cerebral. La L-teanina desafortunadamente no tiene herramientas para apagar ese fuego inflamatorio, la neuroinflamación. Para ello, voy a presentaros un segundo aminoácido que actúa como el equipo de bomberos y de reparación del cerebro, porque si no, estaríamos atacando solo la mitad del problema. Para apagar ese fuego precisamos de un extintor muy específico, la N-acetilcisteína, o NAC, un aminoácido que la psiquiatría nutricional lleva 2 décadas estudiando. Su mecanismo encarna una precisión casi quirúrgica, y es que la NAC ataca las causas raíces de esa lentitud cognitiva, despliega un triple ataque. Primero es el guardaespaldas, recarga el principal sistema antioxidante. Segundo, controla el tráfico modulando el exceso de glutamato, y por una vía que es completamente diferente pero complementaria a cómo lo hace la L-teanina. Y tercero, es el bombero que apaga directamente la inflamación, una estrategia integral contra el caos neuronal. Deja de afilarte las uñas en la mesa. Pero bueno, Deja ese cable, te vas a chamuscar. Y tú, ya está bien de reventarme el cojín. La clave de todo esto es que la NAC es un precursor directo del glutatión. Traduzco. Más NAC en el sistema significa más materia prima para fabricar al protector más importante del cerebro. Sin suficiente glutatión, la maquinaria de transmisión neuronal se oxida y se degrada. Porque de nada sirve tener el mejor antioxidante del mundo si no llega donde tiene que actuar. La NAC cruza la barrera hematoencefálica, llega al cerebro, donde otros antioxidantes no llegan y se pone a trabajar justo donde se está produciendo el daño.
Pero, ¿qué pasa cuando sometemos todo esto al escrutinio implacable de un ensayo clínico controlado en humanos? Pues este reciente ensayo aleatorizado, de doble ciego y controlado con placebo, puso a la NAC contra las cuerdas. Querían ver si todos estos mecanismos se traducían en cambios medibles, cambios reales en el cerebro y en la cognición. Pero el resultado sobre estos metabolitos cerebrales clave, como el glutatión, fue cero. Ningún cambio estadísticamente significativo. Pero antes de dejar la NAC en el cubo de basura, hay que mirar bajo el capó del estudio. El estudio dio nulo, vale. Pero mirad las limitaciones. Estudiaban a un grupo muy específico con trastorno por consumo de alcohol, no a gente con niebla mental por estrés. La duración fue tan solo de 19 días. Podría haberse quedado corto para entrar en la ventana terapéutica clave. Las herramientas, los test que usaron, quizá no medían los dominios cognitivos donde la NAC realmente actúa. Y es que nos falta potencia estadística. Con una muestra irrisoria de 23 personas es casi imposible detectar un efecto real. Es por ello que vamos a ver un caso práctico del mundo real que resulta ser un modelo perfecto de niebla mental. Niebla mental extrema, impulsada por una inflamación brutal. La niebla mental del COVID, el COVID persistente, que es uno de los estados neuroinflamatorios más agresivos que hemos visto en años. ¿Y cuáles son las causas? Precisamente las que combate la NAC. Y es por ello que estudios como este, tremendamente reciente de 2025, y la experiencia clínica, ya apuntan a la acetilcisteína como una intervención muy prometedora justo en este campo. Y esto es lo que ilustra su potencial de una forma brillante. Si tienes una herramienta capaz de apagar un incendio forestal descontrolado, es una apuesta muy potente para controlar las brasas que se encienden en el día a día. Pasemos pues ahora a ver cómo todo esto construye una estrategia completa cuando lo juntamos con lo que ya sabemos de la L-teanina. Dos piezas que encajan en el mismo puzzle. La L-teanina recalibrando el equilibrio de los neurotransmisores y por otra parte la NAC, protegiendo la propia maquinaria neuronal del daño físico de la inflamación. La pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo se combinan estas dos herramientas para que sean efectivas? Y esa es exactamente la cuestión que vamos a resolver. Dosis exactas, momentos del día y ojo, que vamos a hacer algo que casi nadie se atreve. Contar la letra pequeña, las preguntas que la ciencia todavía no puede responder. Ya hemos visto el cortocircuito y las dos herramientas, el afinador y el guardaespaldas. Ahora nos metemos de lleno en el plan de batalla, la letra pequeña científica y finalmente la recalibración. Y aquí es donde la bioquímica se convierte en una lista de tareas con datos extraídos directamente de los ensayos clínicos. Dosis, duración y timing. Vamos a pasar a la acción. Y empezamos con el arma de acción rápida, el bisturí de la precisión, para buscar ese equilibrio entre glutamato y GABA, la L-teanina. El estudio de Heise, del que hablamos anteriormente, es clarísimo. 200 miligramos al día durante 4 semanas. Un detalle clave, se administraba justo antes de ir a dormir. Y esto es súper interesante porque apunta que su efecto modulador sobre el GABA no se queda solo en mejorar el descanso, sino que se traduce en una mejor función ejecutiva y fluidez verbal al día siguiente. Y son los datos brutos del paper, no una mera suposición. ¿Qué pasa cuando juntamos ese potenciador estimulante por excelencia, la cafeína? ¿Hay ciencia detrás de esto o es solo marketing? Los 200 miligramos que hemos visto antes a la izquierda buscan un efecto terapéutico acumulativo a lo largo del tiempo. Pero para esos días en los que necesitamos un turbo, un impulso cognitivo agudo, la evidencia de los metaanálisis apuntan a otra cosa. Dosis que rondan los 97 miligramos de L-teanina con 40 de cafeína. Una para despejar esa turba caótica de gente que nos impide el paso, y la otra para atravesar velozmente el camino despejado. Y pasamos ahora a la acetilcisteína, la herramienta de largo recorrido. Porque con la NAC no buscamos picos de atención, buscamos la fortaleza neuroprotectora. Y sí, el número puede asustar un poco. 2.400 miligramos al día. Casi 2,5 gramos. Esta es esa dosis contundente que se ha utilizado en los ensayos clínicos que buscaban efectos cognitivos. No es un simple antioxidante. Esta dosis está pensada para tener un impacto real a nivel cerebral. La NAC no es un café, no funciona en media hora, es un precursor del glutatión. El cuerpo necesita tiempo para acumularlo y usarlo para fabricar sus propias defensas. Los plazos de los estudios ilustran los 3 primeros seguimientos a las 3 semanas y las intervenciones más largas a las 12 semanas. Una maratón que requiere constancia sí o sí. Eso sí, no existe, o al menos yo no he dado con él, un estudio que hable de la combinación de L-teanina más NAC para potenciar ese efecto antiestrés y disipador de la niebla mental. Lo que hacemos al combinarlos es una extrapolación lógica, y que en mi experiencia y la de otros tantos usuarios, no digamos junto a la cafeína, ha reportado mejoras muy tangibles con este stack. Por último, recordar que la niebla mental no es culpa nuestra,
Es un problema biológico totalmente medible. Y eso sí, como siempre digo, cada cuerpo es un mundo. Empezad con dosis por debajo de las recomendadas en los estudios. En especial con los 2400 miligramos de la NAC. Mejor 1200 e incluso 600, que es la dosis terapéutica que se usa para resfriados, por ejemplo. Hablar siempre con un profesional de salud antes de empezar nada. Si os ha picado la curiosidad con la sinergia de la cafeína y la L-teanina, os dejo por aquí este vídeo en el que hago un tratamiento más extenso de esta combinación. El cerebro, esa máquina increíble que tenemos, puede funcionar con más claridad. ¿Y tú sientes que ese director de orquesta, el GABA, se toma muchos días libres últimamente? Déjame un sí en los comentarios si has notado esa niebla mental por el estrés y cuéntame cómo te afecta en el día a día. Os leo. Y si te ha gustado, ya sabes, dame un fuerte like, hype, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.